Tsunade saludaba a Orochimaru, su ensanchamiento de sonrisa, una mezcla de burla y genuina intriga coloreando su tono. Claro, momento no. La tensión en el aire se engrosó palpablemente, la apuesta del encuentro se eleva con la llegada del legendario Sannin. Oryu, a pesar del dolor que rasga su cuerpo, no pudo evitar sentir una fascinación morbosa por la escena que se desarrollaba. Aquí estaba, un poco recién ascendido Chunin, atrapado en el fuego cruzado de titanes, su destino colgando de un hilo. La respuesta de Tsunade fue un deslumbramiento agudo y penetrante, su disgusto por el hombre antes de su palpable. Orochimaru, dijo ella, su voz fría y firme, tu depravación no conoce límites. Orochimaru simplemente se rió, aparentemente impasible. Siempre tan duro, Tsunade. Y aquí pensé que te encantaría ver a un viejo compañero de equipo. Oryu vio el intercambio, una parte de él analizando la dinámica, otra parte tambaleándose de los efectos de la maldita foca. Sabía que estaba fuera de su profundidad, pero el absurdo de la situación no se perdió en él. De una situación jodida a otra. Solo mi suerte, pensó amargamente. El enfoque de Tsunade cambió de Orochimaru a Oryu, sus cejas tejiendo juntos mientras tomaba en su condición. ¿A esto es lo que recurrís, Orochimaru? ¿Corrompiendo a los jóvenes? La sonrisa de Orochimaru fue toda la respuesta que recibió, su diversión ante la situación despejada. Merid mucho el potencial alentador, replicó sin problemas. Oryu trató de empujarse hacia arriba, negándose a parecer completamente indefenso frente a sus adversarios y aliados por igual. El esfuerzo fue hercúleo, su cuerpo revelándose cada centímetro del camino. El maldito sello, maldijo interiormente, su mirada endurecida. Kurenai, sus ojos llenos de preocupación, se movían como para ayudarlo, pero Tsunade levantó una mano, deteniéndola. Déjame, dijo Tsunade, su voz cargando con la autoridad de un experimentado médico nin. Se arrodilló junto a Oryu, sus manos brillando con un chakra verde y sanador. Mientras colocaba sus manos sobre el sello, Oryu sintió un ligero alivio del dolor, una pequeña misericordia en el mar de su tormento. Orochimaru, viendo el intercambio, inclinando su cabeza, la curiosidad aparente. ¡Qué conmovedor! El legendario sanador en acción. Pero dime, Tsunade, ¿puedes quitar mi sello de verdad? La pregunta colgaba en el aire, un desafío desnudo. La expresión de Tsunade seguía centrada, su atención en mitigar los efectos de la maldita foca. Tus trucos son tan vils como siempre, Orochimaru. Pero subestimas la voluntad de aquellos que marcas. Oryu, sintiendo un mínimo de alivio bajo las hábiles manos de Tsunade, no pudo evitar esnifar. Sí, subestima mi culo. Esta cosa duele. A pesar de la situación, su sarcasmo inherente se negó a ser sofocado, un mecanismo de afrontamiento ante las abrumadoras probabilidades. El tratamiento de Tsunade continuó, su ceño fruncido en concentración mientras trabajaba para mitigar la influencia corrosiva de la maldita foca en Oryu. A pesar de sus legendarias habilidades en el ninjutsu médico, la foca, un vil ideañol de la fabricación de Orochimaru, resultó obstinadamente resistente. A su alrededor, el bosque parecía aguantar la respiración, la tensión palpable en el aire. Mientras el chakra de Tsunade fluía hacia él, Oryu sintió las alertas del sistema en su visión, una cascada intrusiva de mensajes que parecía diseccionar su situación actual con precisión clínica. Notificación del sistema. Alerta. Maldificado Seal detectado. Análisis completo. Debuff. Restricción de chakra. La capacidad actual de chakra se reduce en un 30%. Buff. Cuando se activa, sello maldito mejora la fuerza física y la velocidad, pero reduce las funciones cognitivas. La capacidad de chakra aumenta en un 50%. New perk adquirido. Berserker. La activación aumenta la agresión de combate pero disminuye las capacidades de pensamiento crítico. Estadio de la foca maldito. Nivel 1, sello inicial. Control porcentaje. 10%. Advertencia. El aumento del porcentaje de control puede conducir a efectos secundarios impredecibles. Progresión de nivel. Maldito activación de la foca. Transformación maldita. Transformación libre. Nature chakra transformación. Alerta. Alerta. Paquete del alma extranjera detectada dentro de la maldita foca. Iniciando el protocolo de aislamiento. Oryu, a pesar del dolor y la terrible situación, no pudo evitar salir un amortiguado, bueno, mierda, ante el diluvio de información que inunda su visión. La idea de una ventaja de Berserker sonaba como algo sacado de una novela de mala acción, sin embargo aquí estaba, una nueva y peligrosa realidad con la que tenía que lidiar. La noción de que parte del alma de Orochimaru podría estar mezclándose con la suya era aún más perturbadora, provocando una reacción visceral de asco y furia.
El chakra de Tsunade volvió a pulsar, más fuerte esta vez, sus dedos moviéndose con movimientos precisos y practicados sobre la piel oscura de la maldita foca. Esto tomará tiempo, murmuró ella, más consigo misma que nadie, el sello está profundamente arraigado, entrelazado con su sistema de chakra de una manera que es insidiosa. Orochimaru vio cómo se desarrollaba la escena con un interés que bordeaba a los académicos. Ah, Tsunade, siempre tan dramático. ¿El chico estará bien, o no? El sello tiene sus peculiaridades. Oryu, lidiando con la afluencia de notificaciones del sistema y la realidad física de los esfuerzos curativos de Tsunade, sintió una oleada de desafío. El sello, con sus debuffs y la ventaja recién adquirida de Berserker, representaba un reto, uno de los que no estaba a punto de retroceder. Control porcentaje, ¿eh? Vamos a ver cómo te gusta estar doblado a mi voluntad, pensó, una terca racha de rebelión que se ilumina dentro de él. Mientras el sistema aislaba la pieza del alma extranjera, una ola de desorientación se lavó sobre Oryu, una sensación similar a ser tirada en dos direcciones a la vez. Apretó los dientes, centrándose en el chakra de Tsunade como salvavidas, un faro en el mar tormentoso de la maldita influencia de la foca maldita. Notificación del sistema. Aislamiento de la pieza del alma extranjera éxito. Iniciando el protocolo de contención. Cuando Oryu soltó un grito y cayó al suelo, la maldita foca se extendió desde su hombro por todo su cuerpo. La forma del sello era como brasas de llama, extendiéndose por todo su cuerpo, cada marca ardiendo en él con una intensidad que sentía que su misma sangre estaba en llamas. Hinata, su rostro grabado de preocupación, corrió al lado de Oryu, pero otra figura aterrizó junto a Orochimaru, llamando la atención de todos. Oryu, a pesar del dolor agonizante, forzó sus ojos abiertos y utilizó Observe sobre la nueva llegada. Notificación del sistema. Objetivo. Sasori, dentro de la marioneta de Iruko. Nivel. Chakra. Fuerza. Inteligencia. Agilidad. Estamina. Tenía razón cuando pensé que era Orochimaru o Sasori, pero nunca pensé que ambos estarían aquí como aliados, pensó Oryu sombríamente, la comprensión de no hacer nada para aliviar el dolor agudo y mordaz de la maldita foca que ahora parecía estar talando su camino más profundo en su carne. Hinata se arrodilló a su lado, con las manos flotando vacilantemente, queriendo ayudar pero sin estar segura de cómo. Oryu, espera. Tsunade-sama está aquí. Sabrá qué hacer, dijo, su voz un suave susurro de esperanza en medio del caos. Sasori miró a Oryu y los otros le dijeron entonces a Orochimaru. Tiempo de ir. Orochimaru asintió, su mirada se quedó en Oryu con una mezcla de diversión y anticipación. Ven y encontrándome cuando necesites poder, Uchiha Oryu, dijo, su voz resonando con una promesa siniestra. Su plan inicial había sido secuestrar a Oryu, pero la llegada de Tsunade forzó un cambio en las tácticas. Marcar a Oryu fue un compromiso, una forma de asegurar que entrara en su órbita eventualmente. Oryu, todavía retorcido en agonía en el suelo, logró atrapar las palabras de Orochimaru a través de la neblina de dolor. Necesito poder, mi culo, pensó amargamente, el sentimiento un voto silencioso de desafío contra la manipulación del sanino. Mientras Orochimaru y Sasori se retiraban, desapareciendo en las sombras del bosque, la atención de Tsunade volvió a Oryu, su chakra se intensificó mientras luchaba contra la propagación de la maldita foca. Hinata, arrodillada a su lado, miró impotente, ella portala activada en un intento inútil de entender la malformación del chakra que lo atormentaba. Las llamas de la maldita se extendieron por todo el cuerpo de Oryu, cada marca parecida a la brasa ardiendo con una crueldad que sentía que estaba tratando de consumirlo de adentro hacia afuera. A pesar del dolor insoportable, la mente de Oryu corrió, no con miedo, sino con ira. El ceño de Tsunade frunció en concentración, sus manos moviéndose con movimientos precisos y deliberados mientras trabajaba para contener la extensión del sello. Esta es una de las creaciones más siniestras de Orochimaru, murmuró más a sí misma que a las demás. Está diseñado para romper a la víctima, para hacerlos susceptibles a su influencia. Shino, después de haber permanecido en silencio hasta ahora, se adelantó, sus insectos zumbando silenciosamente a su alrededor. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar, Tsunade-sama? Preguntó, su voz tranquila pero teñida de preocupación subyacente por su compañero de equipo. Tsunade miró a Shino, luego a Hinata, su expresión suavizando ligeramente. En este momento, mantenerlo estable es nuestra prioridad. Este sello, no es solo una aflicción física. También es loco. Trata de romper la voluntad de la víctima. Oryu no estaba preocupado.
El sistema ya había sellado la pieza del alma de Orochimaru, y aunque el sello maldito era una molestia, también representaba el poder. Si lo que el sistema sugirió fuera cierto, podría transformarlo en una fuerza que solo unos pocos selectos en el mundo de Naruto pudieran ejercer. Mientras Tsunade suspiró y colocó un sello conteniendo alrededor de la Seal maldito, una técnica que aprendió de su abuela, la mente de Uzumaki Mito. Oryu ya estaba corriendo. Esto solo lo suprimirá. Si intentas usarlo o agotar tu chakra, se desatará. ¿Entiéndelo? Tsunade advirtió. Oryu asintió, su expresión ilegible. Gracias, Tsunade-sama, logró decir, su voz teñida de una mezcla de dolor y determinación. Luego se dirigió a Kurenai, buscando aclarar los hechos que se habían desarrollado en su ausencia. ¿Era que ese otro hombre lo mantenía? Preguntó, su tono neutral pero que llevaba un filo subyacente de preocupación. Kurenai asintió, su alivio al ver a Oryu con vida y, relativamente, muy evidente en su voz. Es un maestro de títeres. Una fuerte, explicó, su mirada a la deriva momentáneamente hasta el lugar donde Orochimaru y Sasori habían desaparecido. Luego añadió. Afortunadamente, Tsunade-sama pasaba por aquí y nos vio. Oryu tarareó, un sonido que llevaba una gran riqueza de pensamientos táctiles. Mientras procesaba las palabras de Kurenai, el sistema lo bombardeaba con más notificaciones, cada una faro de información en la oscuridad de su situación actual. La atención de Oryu volvió a los mensajes del sistema. System Quest. Descubre las cuerdas del tributero, completado. Camino 1. Rastrear las sombras. Subasta 1. Infiltrar la aldea de Marsh ocultado. Completado. Subasta 2. Intercept de Intelligence Exchange. Completed, nota. La información fue entregada de manera chosante a Orochimaru. Eso no lo hace manos equivocadas, por lo tanto la búsqueda se considerará completa. Camino 2. Detrás del telón. Subasta 1. Investigar la red de cuevas. Completado. Subasta 2. Desentrañar la identidad del señor Maestrat. Completado, más términos identificados. Orochimaru y Sasori trabajando juntos. Sendero de elección. Alinear o opustear, analizar. Analizando, elección complejo detectado. Sus acciones han conducido a un resultado único. Proteger a Konoha mientras ayuda indirectamente al cerebro proporcionando información alterada y información adicional. Este doble enfoque ha matizado el resultado de la misión, creando un camino intermedio que no se había explicado anteriormente. Nuevo camino generado. El juego de The Shadow Guardian. Usted ha maniobrado a través de las sombras, manteniendo lealtad a Konoha mientras se relaciona con los cerebros. Este delicado equilibrio le ha permitido reunir una inteligencia inestimable y asegurar una ventaja potencial tanto sobre amenazas externas como sobre maquinaciones internas. Recompensa para el Gambit de The Shadow Guardian. 3500 XP. Dual Lealtad Perk. Concede la capacidad de navegar entre alianzas sin detección inmediata, mejorando la flexibilidad estratégica. Illusory Shock Flute. Una flauta encantada que, cuando se toca, crea ilusiones auditivas que pueden distraer o engañar a los enemigos, abriéndolos para una emboscada o escapar. Ambiguity Veil Genjutsu. Un genjutsu único que oscurece tus motivos y acciones, haciendo difícil tanto para aliados como para adversarios predecir sus verdaderas intenciones. Nota. Las elecciones que ha tomado tienen implicaciones significativas para su posición dentro de Konoha y el mundo shinobi más amplio. Sea cauteloso, ya que mantener este equilibrio requerirá una navegación cuidadosa de las relaciones y alianzas que han formado. Enfrentamiento final. Esperando nuevos desarrollos. Sus acciones han sentado el escenario para un enfrentamiento complejo. Las verdaderas intenciones de Orochimaru y Sasori, así como sus planes para Konoha, permanecen envueltas en el misterio. Su rol como agente doble puede frustrar sus planes o promover sus metas, dependiendo de sus decisiones. Sonriente, Oryu se levantó. A pesar del dolor persistente de la maldita foca, logró inclinarse ante Tsunade, enmascarando su malestar con una chapa de gratitud. Gracias de nuevo por tu ayuda tanto para ayudar a mi equipo como a mí, Tsunade-sama. Tsunade, por su parte, sacó los trámites con una mano despectiva, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y un toque de algo más calculador. Si estás tan agradecida, ahorra algo de dinero. Perdí todo el mío recientemente, bromeó a medias, o tal vez era totalmente seria con Tsunade, era difícil de decir. La sonrisa de Oryu se ensancha, un destello juguetón apareciendo en sus ojos. ¿Qué tal una apuesta entonces? Propuso matrimonio, una idea que tomaba forma en su mente. Sin esperar su respuesta, retiró 2 dados de su bolsillo y colocó uno en la palma de Tsunade.
Pokémon, sistema, es un buen momento para dar una búsqueda, pensó, casi como si estuviera dispuesto al sistema a cumplir con su deseo tácito. Claro, apareció una nueva notificación de búsqueda en su visión, aunque Oryu mantuvo su expresión cuidadosamente neutral para evitar revelar cualquier indicio de la participación del sistema. System Quest. A Gamble with the Legendary Sucker. Objetivo. Engigantar Tsunade en un juego de dados. Opción 1. Ganar la apuesta. Asegúrate de la victoria de tu muerte sobre la de Tsunade. Recompensa. 500 XP, Gambler's Loot Perk, aumento de la suerte en eventos menores del día a día. Opción 2. Perder la apuesta. ¿En serio? ¿Vas a perder ante Tsunade? ¿En serio? Recompensa. 1000 XP, Favored by Fate Perk, significativamente aumenta las posibilidades de resultados favorables en situaciones críticas. Oryu no pudo suprimir la sonrisa que amenazó con dividir su rostro. Los dados estaban amañados. Los había creado hace tiempo mientras experimentaba con focas, un pequeño proyecto para ver si podía manipular la suerte. Los dados en su mano estaban encantados de siempre aterrizar en 1, mientras que el que había dado Tsunade invariablemente aterrizaría en 6. Perder ante Tsunade era literalmente imposible debido a su legendaria suerte, pero Oryu quería ver si podía crear un escenario donde pudiera perder. Vamos a ver quién consigue el número más alto, dijo Oryu, con su voz plagada de afán fingido. Sacudió el dado en la mano y lo arrojó hacia abajo, viéndolo como obedientemente rodó hacia una parada en la 1. Todos los ojos se volvieron entonces hacia Tsunade, quien, con un rollo de sus ojos pero una sonrisa jugando en sus labios, lanzó su propia muerte. Cuando los dados de Oryu aterrizaron en 1, no pudo evitar sonreír ante la previsibilidad del resultado. Miró la mano de Tsunade, un parpadeo de expectación en sus ojos mientras ella le tiraba dados. A su absoluta incredulidad, se produjo una ligera fluctuación entre los dos dados, y la suya también aterrizó en 1. Un empate. De nuevo, comentó casualmente Tsunade, llegando a la muerte de Oryu con un brillo travieso en el ojo. No, protestó, pero ya era demasiado tarde. Su única opción era tomar la otra muerte, la destinada a Tsunade. Esta vez, Tsunade fue primero, y previsiblemente, su rollo terminó en una 1, un resultado que Oryu había planeado meticulosamente. Sin embargo, cuando le tocó, el diestro traicionó sus intenciones y aterrizó en un 6. La cara de Tsunade se contorsionó en una mezcla de frustración e incredulidad. Maldita sea. He perdido otra vez. Perderse, chico, murmuró, su legendaria mala suerte con el juego de volver a darse a conocer. Oryu se quedó ahí, ágape de boca, mirando los dados. La constatación de que la suerte de Tsunade era tan abismal, que ni siquiera sus dados amañados podían alterar el desenlace, era asombrosa y ligeramente divertida. Aún así, sintió una sensación de gratitud por su intervención de hoy. Sacó un pergamino de su inventario y se lo ofreció a Tsunade. Aquí, Tsunade-sama. Es un poco de mis ahorros. Por ayudarme a mí y a mi equipo. Estoy muy agradecido, dijo, su tono sincero. Shizune se adelantó, probablemente rechazó el gesto en nombre de Tsunade, pero Tsunade fue más rápido. Ella arrebató el pergamino de la mano de Oryu, su irritación anterior reemplazada por una sonrisa. Bueno, si insistes, dijo ella, con una pizca de victoria. System Quest. A Gamble with the Legendary Sucker, completado. Opción 1. Ganar la apuesta. Completado. Recompensa. 500 XP, Gambler's Loot Perk, aumento de la suerte en eventos menores del día a día. Oryu agitó la cabeza, las esquinas de su boca temblando hacia arriba. La suerte de Tsunade fue realmente legendaria, pero no de la manera que uno podría esperar. La ironía de la situación no se perdió en él, y a pesar de las circunstancias, encontró una apariencia de diversión en los acontecimientos del día. Con la agitación del día a sus espaldas, Oryu y su equipo volvieron a poner su rumbo a Konoha, el peso de sus encuentros pesados en el aire. El viaje fue tranquilo, cada miembro perdió en sus propios pensamientos, procesando las batallas libradas y los estrechos escapes. El bosque a su alrededor parecía observar en silencio, testigo de los cuentos de Shinobi que permanecerían incalculables. Mientras caminaban, Oryu rompió el silencio, su curiosidad por el encuentro que tuvo su equipo sin que apareciera a pesar de su mejor juicio. ¿Qué tan fuerte era el enemigo? Preguntó, su voz casual, enmascarando la profundidad de su interés. Era muy consciente de las capacidades de Sasori, más de lo que nadie podía imaginar, pero no podía revelar el alcance de su conocimiento. Era un delicado baile de investigación y ignorancia fingida. Kurenai fue la primera en responder, su voz reflejando la tensión que habían experimentado.
Fue inesperado. No nos dimos cuenta de que estábamos tratando con un maestro de títeres hasta que era casi demasiado tarde, admitió. Hinata bromeó, su voz suave portando una nota de asombro. Solo vi a través de la marioneta con mi Byakugan. Antes de eso, pensábamos que estábamos luchando contra una persona extraña, excéntrica, blandiendo veneno y xenón entre otras armas ocultas. Su perspicacia ofreció un vistazo a la naturaleza caótica de la batalla. Mientras luchamos por evitar las hojas envenenadas y los ataques ocultos, Tsunade-sama apareció, continuó Kurenai, su voz suavizando la mención al legendario Sannin. El enemigo se retiró tan pronto como la vio. Tuvimos la suerte de que estuviera cerca. Oryu escuchó, su expresión ilegible, absorbiendo cada detalle. La suerte estaba de nuestro lado, entonces. Y lo decía en serio. Si no fuera por la oportuna llegada de Tsunade, que fue casual, no sabía lo que le pasaría. Estaba listo para usar el Ilusionar y Real Pass, un pase que ganó cuando aún era un genin. Le permitió pasar 7 días en una burbuja aislada donde solo pasó un segundo afuera. Aunque 7 días de entrenamiento no serían suficientes para ganar contra Orochimaru, al menos podría pensar en algo en ese tiempo. A diferencia del anime donde Orochimaru todavía estaba dentro de las fronteras de Konoha y no podía simplemente arrebatar Sasuke, Oryu estaba en medio de la nada, y si Orochimaru quería, solo podía llevárselo. La idea daba miedo. El viaje de regreso a Konoha fue cauteloso y medido, llevando los 3 días. Con frecuencia se detuvieron para asegurarse de que Oryu no se esforzara demasiado. La maldita foca era una bomba de tiempo, su influencia se hacía más fuerte con cualquier drenaje significativo en su chakra. El regreso del grupo a Konoha fue un asunto sombrío, el resultado de su misión pesando mucho en sus mentes. A su llegada, no perdieron tiempo en pedir una audiencia con Shisui. La información que tenían que informar era demasiado crítica para retrasarla. La información rotada de Konoha, su encuentro con Orochimaru, la oportuna intervención de Tsunade, y la maldita foca que marca Noryuai formaron un informe que pintó un panorama sombrío de los desafíos que enfrenta Konoha. De pie en la oficina de Shisui, el aire era espeso con la gravedad de su interrogatorio. Mientras Oryu y su equipo relataban los acontecimientos de la misión, sus exteriores compuestos enmascaraban el caos que los había atrapado. Shisui, su expresión ilegible, escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Una vez que Oryu presentó los rollos documents enlazados con información omitida y añadida por su propia mano. La tranquila fachada de Shisui momentáneamente se rompió. Desplegó los pergaminos, sus ojos corriendo a través de las palabras, un ceño que se movió más profundamente en su frente con cada línea leída. Maldita sea, escapó de los labios de Shisui, una rara muestra de frustración del Hokage. Sus ojos, agudos y calculadores, escanearon la habitación, aunque su pregunta parecía dirigida a las sombras. ¿Quién filtró todo esto? La precisión de la información era inquietante. Insinuaba un lunar dentro de las paredes de Konoha, un pensamiento que agriaba más el aire. Entre la información, la mención de Mangekyo Sharingan de Itachi sobresalió de forma cruda, un pedazo de información tan vigilado que su revelación significó una traición del más alto orden. Oryu había incluido estratégicamente esto para sembrar la discordia dentro de Uchiha. La mente de Shisui corrió mientras consideraba el círculo limitado de individuos al tanto de las capacidades de Itachi Shagekyo Sharingan. Danzo y Sarutobi, ambos bajo su influencia y inquebrantablemente leales, eran improbables culpables. Eso dejó una posibilidad inquietante. ¿Podría Itachi mismo ser la fuente? La idea era casi inconcebible, sin embargo, las pruebas que tenía ante sí exigían consideración. Con un corazón apesadumbrado, Shisui ponderó las implicaciones de tal traición. Itachi, uno de los shinobi más formidables de Konoha, siempre había sido un parangón de lealtad y fuerza. La idea de que podía divulgar información tan sensible era una píldora amarga para tragar. Sin embargo, la cruda realidad de los pergaminos en sus manos sugería que no se podía descartar ninguna posibilidad de que se descarte de plano. La atención de Shisui fue captada por un nombre en particular en medio de la confusión de la inteligencia que estaba ordenando. Zetsu. Oryu había incluido estratégicamente esta misteriosa figura para añadir un elemento de incertidumbre al ya caótico mundo ninja. Zetsu, envuelto en secreto con motivos ambiguos y lealtades, había permanecido esquivo hasta que decidió revelarse. El reciente descubrimiento de una quest mundial que insinuaba la aparición del sucesor de Madara llevó a Oryu a sospechar que Zetsu podría estar tirando de los hilos entre bastidores. Con el destino de Obito divergiendo de la trágica narrativa del anime, la formación y el liderazgo de Akatsuki se volvieron aún más desconcertantes.
Si no es Obito, entonces ¿quién había asumido el papel de Madara? ¿Y este enigmático sucesor estaba bajo el control de Zetsu? Oryu no tenía respuestas definitivas, sin embargo, sus instintos le decían que la participación de Zetsu era algo dado. Las apuestas eran altas, ya que la comprensión del papel de Zetsu podría desvelar el cerebro detrás de Akatsuki, asumiendo que existía en esta realidad alterada. Esta incertidumbre solo alimentó la determinación de Oryu de sembrar semillas de caos, un mal necesario para sacar a los escurridizos Zetsu de la clandestinidad. Los peligros que representaba Zetsu no se perdían en Oryu. Sabía que subestimar tal enemigo podía conducir a consecuencias nefastas. Sin embargo, este gambito era esencial, no solo por el bien de la búsqueda mundial relacionada con Madara, sino también para la estrategia más profunda de Oryu. Al dar esta información a Kabuto, Oryu informó indirectamente tanto a Orochimaru como a Sasori, asegurando que el conocimiento de la existencia de Zetsu y la influencia potencial se extendiera entre algunas de las mentes más astutas del mundo shinobi. Esta red de inteligencia compartida era la forma de Oryu de lanzar una amplia red, con la esperanza de capturar atisbos de las maquinaciones de Zetsu y, en última instancia, la identidad del heredero de Madara. La pregunta de Shisui, aunque aparentemente directa, resonaba con capas de implicación en la oficina silenciosa. ¿Y, le diste al contacto información falsa, correcto? Su mirada atravesó la chapa de la formalidad, buscando la verdad que yacía debajo. Oryu se encontró con su mirada, el fantasma de una sonrisa tirando de las esquinas de su boca. Sí, Okage-sama. Me aseguré de que la información sobre otros pueblos fuera precisa, pero adapté la información sobre Konoha para engañar, respondió, su voz un estudio en calma calculada. Era una mentira, por supuesto, hábilmente entretejida en la trama de la verdad, diseñada para enmascarar todo el alcance de sus maquinaciones. Pero el pícaro que sufrí era solo un intermediario, un corredor de información. Es recomendable asumir que la información real podría surgir de nuevo. La respuesta de Shisui fue un guiño, acompañado de una sonrisa que sostenía una medida de orgullo. Excelente, elogió, reconociendo la previsión estratégica de Oryu. Su atención se desplazó entonces a Kurenai, su pregunta aguda y directa. ¿Alguien más leyó estos rollos, Kurenai-san? Kurenai agitó la cabeza, su voz firme y asegurada. No, Okage-sama. Dado que Oryu estaba encubierto, tomé la iniciativa y le di la tarea de revisar los pergaminos primero para asegurar que pudiera mantener su disfraz de manera efectiva. Su decisión reflejó una profunda confianza en las capacidades de Oryu, un fideicomiso que Shisui parecía compartir. El guiño de Shisui vino con un toque de satisfacción. Astute choice, Kurenai-san. Bien hecho. Su mirada se desplazó de nuevo a Oryu, una mezcla de expectativa y mando en sus ojos. Oryu, esta misión ahora cae directamente sobre tus hombros, especialmente dada tu visión única. La respuesta de Oryu fue una sonrisa irónica, del tipo que insinuaba el peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre él. ¿Cómo se hará, Okage-sama?, dijo, su voz llevando una mezcla de falsa resignación y preparación. Shisui se inclinó hacia atrás, sus dedos golpeando contra el escritorio en un patrón rítmico que traicionó su contemplación. La aparición de Orochimaru y ese misterioso shinobi, ¿crees que fue una mera coincidencia? La pregunta era retórica, una verbalización de los pensamientos arremolinándose en su mente. ¿Podrían ser ellos los que estaban detrás de la fuga de la inteligencia? Oryu permaneció en silencio, luchando con la decisión de revelar si revelar la identidad de Sasori. Por un lado, exponer a Sasori podía atraer a Konoha y Tsunagakure a una cercanía no deseada. Por otro, añadió otra capa de complejidad al caos que estaba navegando. La intervención de Tsunade-sama fue fortuita, aunque es desafortunada que permanezca fuera del pueblo, continuó Shisui, una pista de lamento colorear su tono. Sus muchos intentos de traer a Tsunade de vuelta a Konoha habían sido recibidos con silencio, una obstinada negativa de que Shisui no podía romper. La sonrisa de Oryu estaba oculta, entendiendo el motivo subyacente de Shisui. El Hokage buscó usar la influencia de Tsunade para solidificar su posición, una estrategia que Tsunade padeció sin esfuerzo, se quedó sin esfuerzo al quedarse alejada. La atención de Shisui se volvió bruscamente hacia la maldita foca, la preocupación de grabar sus características. ¿Y la maldita foca? ¿Será un problema? Sacudiéndole la cabeza, Oryu aseguró. No, Okage-sama. Tsunade-sama ya lo ha sellado. Mientras siga siendo cauteloso, no planteará un problema. Su confianza no era solo bravuconería. Con el sistema convirtiendo al sello maldito en el poder, estaba más que aliviado. El guiño de Shisui fue de alivio. Bueno. Equipo 8, has logrado algo significativo.
Tómate una semana libre. Gracias por su servicio. Al salir de la oficina del Hokage, el aire exterior parecía más ligero, un marcado contraste con la tensión que había impregnado su interrogatorio. Hinata exhaló profundamente, el estrés de la misión se disipó. Eso fue intenso, admitió, el alivio en su voz que refleja los sentimientos de sus compañeros. Shino, siempre el estoico, los sorprendió. ¿Celebración? Sugirió que, haciendo que Kurenai, Oryu e Hinata se volvieran hacia él incrédulo. ¿Qué? Preguntó Shino, genuinamente desconcertado por su reacción. Las risas de Hinata rompieron el breve silencio, su diversión despejada. Normalmente no se sugieren salidas, bromeó, sus ojos brillando de alegría. La sugerencia de una celebración fue bienvenida, una oportunidad para relajarse y reflexionar sobre su desgarradora experiencia. Se decidieron de una cena tranquila en un restaurante local, un lugar conocido por su privacidad y excelente comida. Mientras se dirigían por las calles de Konoha, el aire de la noche se enfría contra su piel, la atención de Oryu fue rápidamente desviada por la vista de Ino caminando hacia ellos. Se detuvo, señalando a su equipo con un breve gesto. No podré unirme. Por favor, discúlpeme, anunció, su tono se disculpe pero firme. Kurenai y Shino dieron guiños comprensivos, mientras que la expresión de Hinata se nubló con un toque de disgusto, su mirada permaneciendo en Oryu mientras se alejaba para encontrarse con Ino. Ino, notando que Oryu se acercaba, sintió un aleteo de emoción mezclado con nerviosismo. Las implicaciones de su posible compromiso llenaron sus pensamientos, arrojando un sereno cálido a través de sus mejillas. Oryu, siempre observadora, notó su reacción con una sonrisa débil. Ino, ha pasado un tiempo, saludó, su voz portando una facilidad casual que desmintió la gravedad de su encuentro. Ino asintió, su voz apenas por encima de un susurro, lo ha hecho. Sus ojos se encontraron brevemente con el suyo antes de deshacerse, una clara señal de su agitación. ¿Quieres caminar? La voz de Oryu atravesó el ruido ambiente de la academia, dirigida a Ino con una casualidad que desmintió el peso de sus intenciones. Detrás de la sencillez de la invitación había un laberinto de cálculos y estrategias potenciales, sin embargo, en la vanguardia de su mente estaba un principio que mantenía inusualmente firme para alguien de su comportamiento pragmático y a menudo frío. Querida, Oryu no estaba a punto de enredar a nadie en una red de falsas pretensiones románticas. La idea de explotar las emociones para ganar era una línea que se encontraba sin querer cruzar, marcando un raro límite en su brújula moral flexible. Su acercamiento a Ino estaba enhebrado con este respeto subyacente por su autonomía. Si Ino no mostraba interés en la participación romántica, Oryu estaba dispuesto a dejar que el asunto cayera sin pensarlo dos veces. La manipulación era una herramienta que empuñaba con precisión en muchas áreas, pero engañar a alguien en una fachada de afecto no era una táctica que pudiera soportar. Sin embargo, si no corresponde a cualquier indicio de interés, Oryu no podría negar la ventaja estratégica que tal alianza podría ofrecer. Una unión con Ino, genuina en su base emocional pero aprovechada para el beneficio mutuo, podía abrir puertas y que ninguno podía solo. Mientras paseaban por las partes más tranquilas del pueblo, los sonidos ambientes de Konoha al atardecer los rodeaban, proporcionando un telón de fondo relajante a su conversación. Ino, todavía luchando con los nervios, mantuvo su mirada fija hacia adelante, sus manos apretadas juntas para seguir temblando. Oryu rompió el silencio, su voz firme, sé que esta situación es complicada. Solo quiero saber cómo te sientes sobre esto. Sus ojos, generalmente tan vigilados, sostenían una rara apertura, una invitación a la honestidad. Ino respiró hondo, su decisión de expresar su mente solidificándose con cada paso. Yo, no estoy segura, confesó, confiada, con la voz plagada de incertidumbre. Es decir, la idea de nosotros, es repentino. Pero no puedo decir que me oponga totalmente a ello. La confesión de Ino, su voz apenas por encima de un susurro, traicionó su incertidumbre. Sin embargo, bajo las capas de la duda, Oryu detectó algo más que un parpadeo de interés, tal vez incluso los inicios del afecto. Era un complejo tapiz de emociones que la propia Ino podría no entender completamente, pero fue suficiente para que Oryu procediera con cauteloso optimismo. Deberías saberlo, comenzó Oryu, su tono con una franqueza que cortó los ruidos ambientales del pueblo, si decides seguir adelante con esto, tendrás que compartirme con otras mujeres. Sus palabras, sin barnizar y contundentes, colgaban entre ellas, una prueba del naciente vínculo que podría formarse. Okage-sama lo dejó claro, y no quiero ocultarte nada. Creo que las relaciones construidas sobre mentiras están destinadas a desmoronarse.
Ino se detuvo, sus pasos se detuvieron abruptamente mientras procesaba sus palabras. Su expresión, una mezcla de sorpresa y contemplación, reflejó la agitación de las emociones que la declaración de Oryu había agitado. Se volvió hacia él, la luz moribunda proyectando sombras que bailaban a través de sus rasgos. Aprecio tu honestidad, dijo después de un momento, su voz más estable de lo que Oryu esperaba. La apariencia de la adoración y como en sus ojos, combinada con sus palabras, le dijo que no estaba del todo en contra de la idea de estar románticamente involucrado con él. No es una situación ideal, pero, prefiero conocer la verdad que mantenerme en la oscuridad. El respeto de Oryu por Ino creció en ese momento, su disposición a enfrentar una revelación tan difícil de frente a un testimonio de su fuerza. Ino, dijo, su voz suavizando solo una fracción, no te forzaré esto. Esta es tu decisión, y respetaré tu decisión, sea lo que sea. Ino asintió, una pequeña sonrisa tirando de las esquinas de su boca. Solo tomemos un día a la vez, sugirió, un enfoque pragmático que reflejaba la propia filosofía de Oryu. Mira a dónde van las cosas. Todo esto necesitaba Oryu. Ahora que sabía que Ino estaba interesado, era hora de obtener el beneficio óptimo de este esfuerzo. En vez de, admiro tu fuerte carácter y mente abierta. Siento que puedo estar cerca de ti, que es algo que me ha faltado toda mi vida. Sus palabras, si bien eran verdaderas, sirvieron para afirmar su respeto por ella y comenzar sutilmente a moldear sus expectativas para adaptarse a sus metas. La respuesta de Ino fue una mezcla de sorpresa y calidez. Oryu, eso significa mucho para mí. Yo, me siento de la misma manera, admitió, su voz teñida de una suavidad recién descubierta que no había estado allí antes. Los pensamientos de Oryu eran fríamente analíticos a pesar del calor del momento. Bien, es receptiva. Ahora, para asegurarme de que no sea solo una compañera sino una aliada. En voz alta, continuó, creo que, juntos, podríamos lograr grandes cosas. No solo el uno para el otro, sino también para Konoha. Ino lo miró, sus ojos azules buscando en su rostro cualquier signo de falta de sinceridad. Encontrar a ninguno. Oryu fue demasiado practicado para ocultar sus verdaderas intenciones, asintió. Me gustaría eso. Trabajando juntos, apoyándose unos a otros. Tomó su mano, un gesto calculado de intimidad. Y quiero que sepas, lo que sea que este mundo nos lance, siempre te apoyaré. La promesa era genuina, pero también era estratégica. Asegurar la lealtad de Ino era primordial, y qué mejor manera de hacerlo que ofrecerle su apoyo inquebrantable. Oryu analizó la búsqueda una vez más, señalando que, como con la mayoría de las misiones del sistema, podía sinergizar algunos de los caminos. Su estrategia se centró en una mezcla. Principalmente el camino de la independencia, con elementos del camino de Shisui, y un toque del camino de Naruto para una buena medida. El camino de Madara, sin embargo, no le atraía. Parecía servir solo a los intereses de Madara, que no se alineaban con los goles de Oryu. Particularmente, el camino de la búsqueda 2 llamó su atención por su intriga, pero como estaba redactada explícitamente para Madara, Oryu ya había decidido que no era un comienzo para él. La primera búsqueda en el camino de Shisui fue lo que realmente despertó su interés. La recompensa, el favor del clan de Yamanaka, fue algo que encontró particularmente seductor. Sin embargo, no pudo recordar ninguna misión específica que involucre al clan de Yamanaka del anime que naturalmente llevaría de ganarse su favor. Esta discrepancia lo llevó a la realización. Había espacio para la improvisación. Tal vez pueda crear uno yo mismo, pensó. Esta noción no era inverosímil para alguien de las capacidades y astucia de Oryu. Crear una misión que le encariñaría al clan de Yamanaka podría servir para múltiples propósitos. No solo lo haría avanzar en el camino de Shisui, sino que también potencialmente abriría nuevas vías de alianzas y recursos dentro de la aldea. El clan de Yamanaka, conocido por su experiencia en técnicas relacionadas con la mente, podría proporcionar a Oryu habilidades e información únicas críticas para su viaje. Ya planeó cómo ir con esto. En su mente estaba almacenada miles y miles de ficción, aún más fanficción de la Tierra. En algunos, había técnicas únicas sobre el clan Yamanaka. Podría forjar un pergamino detallando algunas técnicas de este tipo para atraer al clan Yamanaka o incluso a Konoha para crear una misión. Uno de esos ejemplos fue de su fuente anterior para el Seal de Mensajero, Kousin, el Dragonborn de Konoha. El protagonista Kousin había desarrollado una técnica de Yamanaka que permitía a Ino usar animales muertos, permitiendo a Ino, en el juego final, montar un dragón muerto. Esa fue una hazaña legendaria. Pero era demasiado fuerte y podía hacer una fisura entre Konoha y el Yamanaka si se rebelaba.
decidió elegir algo más sencillo. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, Oryu elaboró un plan para aprovechar sus conocimientos para crear una misión que no solo sirva a sus objetivos, sino que también beneficiaría al clan de Yamanaka y Konoha en libertad. La técnica en la que se instaló fue una técnica de Yamanaka de nivel moderado, una mejora de la técnica de conmutación del cuerpo minero que permitió una duración más larga y un rango más amplio de control. Era lo suficientemente poderoso como para ser valioso, pero no tan innovador como para causar desequilibrio o sospecha. System Quest. Influencia de artesanía. Objetivo. Crea y propone una misión que beneficie al clan Yamanaka, aprovechando tus conocimientos de técnicas únicas. Opciones. Convence a Ino. Comparte la idea directamente con Ino, animándola a criarla con su padre, Inoichi. Recompensa. Favor personal de Ino, 150 XP, Insightful Partner Perk, mejorando las misiones de cooperación con Ino. Convince Inoichi. Acerque a Inoichi Yamanaka con la propuesta, enfatizando los beneficios potenciales de la técnica para los esfuerzos de inteligencia de Konoha. Recompensa. El adoración de Inoichi, 200 XP, Strategically Perk, aumentando su influencia dentro de la red de inteligencia de Konoha. Convence Yamanaka Clan. Presente la propuesta de la misión en una reunión del clan de Yamanaka, destacando cómo podría fortalecer su papel dentro de Konoha. Reward. Adicción del clan de Yamanaka, 250 XP, clan colaborador Perk, mejorando las interacciones y la cooperación con el clan Yamanaka. Convence Shisui. Lleva la propuesta directamente a Shisui, sugiriendo su valor estratégico para la fuerza general de Konoha. Recompensa. La aprobación de Okage, 300 XP, Visionary Strategist Perk, aumentando significativamente tu posición con el liderazgo de Konoha. Oryu pesó cuidadosamente sus opciones. Convencer directamente a Ino consolidaría su floreciente asociación, pero ir directamente a Inoichi o al clan de Yamanaka podría producir beneficios estratégicos más amplios. En última instancia, su ambición y la visión más amplia de su facción le llevaron a elegir la ruta más impactante. Convencer a Shisui mismo. Los días siguientes a su regreso de la misión se desarrollaron con una intensidad silenciosa para Oryu. Sus interacciones diarias con Ino, aunque aparentemente casual, se sustentaron en un reconocimiento mutuo de la dinámica evolutiva entre ellos. Su compromiso, aunque no se anunció formalmente, era un secreto a voces, ya que sus salidas sirvieron tanto como una oportunidad para entenderse como un reconocimiento tácito del camino en el que se estaban embarcando juntos. Ino, por su parte, pareció abrazar este nuevo capítulo con un cauteloso optimismo. Sus conversaciones, ligeras y a menudo salpicadas de risas, despejaron gradualmente las capas de sus respectivas personas, revelando las complejidades y vulnerabilidades escondidas debajo. Oryu se encontró genuinamente disfrutando de la compañía de Ino, su agudo ingenio y su aguda inteligencia, un refrescante contrapunto a la soledad a la que se había acostumbrado durante mucho tiempo. Siendo demasiado jóvenes para cualquier mezcla romántica, Oryu e Ino estaban pasando tiempo conociéndose. Sus días se llenaron de paseos casuales por Konoha, visitas ocasionales a la florería Yamanaka, y largas conversaciones que iban desde asuntos triviales hasta sus sueños y aspiraciones. Fue un período de descubrimiento mutuo, sentando las bases para cualquier cosa en que su relación pudiera evolucionar. Sorprendentemente, Hinata aumentó sus esfuerzos para pasar más tiempo con Oryu también. Probablemente por Ino. La relación de Oryu con Hinata siempre había sido buena. En la academia, solo Hinata lo trató como a un humano incluso cuando era débil, y Oryu tenía planes para Hinata desde el principio. No estaba seguro de si podía convencer a Hinata de compartirlo con otros como Ino, pero Oryu no tenía intención de dejarla ir todavía. Por ahora, pasó tiempo con ella y aprovechó su vínculo. Después de 4 días de cuidadosa planificación y compromiso estratégico con Ino e Hinata, Oryu se acercó a Shisui en su oficina, un destello determinado en su ojo. Okage-sama, como he informado anteriormente, después de disfrazarme de la pícaro niña, y Tony, he seguido en contacto con sus espías. Uno de ellos entregó una interesante información que podría ser valiosa para nosotros, comenzó Oryu, sentando las bases de su propuesta. Shisui levantó la vista de los documentos esparcidos por todo su escritorio, su interés se disparó. ¿Qué es? Preguntó, inclinado ligeramente hacia adelante. Oryu no lo dudó. Asegura haber encontrado un pergamino detallando una técnica del clan Yamanaka de la era de la Warring, una que se ha perdido en el tiempo, reveló, observando de cerca la reacción de Shisui. Las cejas de Shisui fruncieron, las ruedas en su mente cambian claramente. ¿Y por qué deberíamos arriesgarnos a recuperarlo?
Preguntó, su tono mesurado. Tomando un respiro, Oryu preparó su argumento, sabiendo el éxito de su misión dependía de este momento. Okage-sama, me has contratado con Ino Yamanaka, pero Inoichi-san era inicialmente reacio. Creo que asegurar este pergamino serviría como un gesto significativo del clan Uchiha al clan de Yamanaka, ayudando al compromiso. Además, fortalecer el clan de Yamanaka con esta técnica sería altamente beneficioso para Konoha, explicó Oryu, exponiendo su razonamiento con precisión. Shisui reflexionó un momento, y luego preguntó, ¿sabes algo de la técnica? ¿Qué tan fuerte es? Oryu asintió, el espía mencionó que facilita el transfiere mente jutsu y contiene una técnica que Yamanaka Shinobi actual no puede usar. En general, no es demasiado poderoso, pero podría mejorar significativamente sus capacidades, dijo, asegurando restar importancia al potencial de la técnica para evitar alarmas innecesarias. Shisui se inclinó hacia atrás, su mirada fijamente en Oryu, evaluando los méritos de la propuesta. Después de un momento de silencio, asintió. Bien, Oryu. Si crees que esto puede ayudar a tu compromiso con Ino y beneficiar a Konoha, confío en tu juicio. Perseguiremos este pergamino. Pero proceder con cautela. No podemos permitirnos avisar a nuestros enemigos o causar disturbios dentro de los clanes. La expresión de Oryu se mantuvo neutral, pero internamente estaba complacido. Este fue un paso crucial para consolidar su posición, tanto dentro del clan Uchiha como en Konoha en general. Gracias, Okage-sama. Haré los arreglos necesarios, dijo, inclinándose ligeramente antes de girar para irse. Después de salir de la oficina del Hokage, Oryu se dirigió hacia la ubicación del clan de Yamanaka con un claro objetivo en mente. Su decisión de esperar 4 días antes de actuar era estratégica. Sabía que el clan de Yamanaka había programado una reunión significativa para hoy. Fiel a su naturaleza, Oryu trató de aprovechar cada situación en su beneficio, con el objetivo de obtener el máximo beneficio de sus acciones. Su plan fue meticulosamente trazado. Primero se acercaba a Ino para ganarse su confianza y apoyo, luego su padre, Inoichi, antes de presentar finalmente su caso en la reunión del clan. El enfoque de Oryu fue calculado. Al comenzar con Shisui, se estaba posicionando para asegurar el resultado más favorable de la búsqueda. La flexibilidad del sistema, que le permite seguir múltiples caminos de búsqueda simultáneamente, era una oportunidad que no podía ignorar. No se trataba solo de ganar el favor del clan de Yamanaka. Se trataba de asegurar las 4 recompensas que la búsqueda potencialmente ofrecía. Sin embargo, sabía la importancia de priorizar para asegurar que recibió la mejor recompensa, necesitaba navegar cuidadosamente por sus interacciones, empezando por aquellos que tenían más probabilidades de influir positivamente en el resultado. Después de dejar la oficina de Hokage, los pasos de Oryu lo llevaron hacia el clan Yamanaka. Su momento fue deliberado. Hoy marcó la reunión mensual del clan, una reunión donde se tomaron decisiones y actualizaciones compartidas entre sus miembros. Su objetivo era claro: aprovechar la información sobre la antigua técnica de Yamanaka no solo para solidificar su compromiso con Ino, sino también para fortalecer su posición dentro de Konoha. Mientras caminaba, Oryu no pudo evitar ensayar su enfoque en su cabeza. Primero Ino, luego Inoichi, y finalmente la reunión del clan. Maximizar las ganancias es el arte del momento y la persuasión, reflexionó, su ritmo estable a través de las bulliciosas calles de Konoha. Al llegar a la florería Yamanaka, encontró a Ino tendiendo a una vibrante exhibición de dafódiles. Ella miró hacia arriba, su expresión iluminando al verlo. «Oryu, ¿qué te trae hoy?», preguntó, limpiándose las manos sobre su delantal. Oryu le ofreció una pequeña y segura sonrisa. «Tengo algo importante que discutir, relacionado con los dos y potencialmente beneficioso para el clan de Yamanaka», afirmó, su tono serio pero acogedor. La curiosidad de Ino fue picada, sus tareas anteriores momentáneamente olvidadas. «Hablemos por atrás», sugirió, llevándolo a una parte aislada de la tienda reservada para conversaciones privadas. Una vez sentado, Oryu no perdió el tiempo. «Me he encontrado con información sobre una técnica de Yamanaka perdida del período de los estados de guerra. Podría mejorar significativamente las capacidades del clan», reveló, observando de cerca su reacción. Los ojos de Ino se ensancharon en sorpresa. «¿En serio? Eso es increíble. ¿Pero cómo lo descubriste?», ella preguntó, su mente corriendo con las implicaciones. Oryu escogió cuidadosamente sus palabras, conscientes de la naturaleza sensible de su inteligencia. «Digamos que vino de una fuente confiable durante mi última misión.
Creo que recuperar esta técnica podría fortalecer el vínculo entre nuestros clanes, especialmente a la luz de nuestro compromiso, explicó, reforzando sutilmente la conexión personal con la misión. Ino asintió lentamente, absorbiendo la información. Lo entiendo. Hablaré con mi padre al respecto, prometió, una sensación de determinación asentándose sobre sus rasgos. Oryu la detuvo, su expresión seria pero firme. Quiero seguir contigo esta misión. Ino, sorprendido, se detuvo a considerar sus palabras, su sorpresa inicial se desvanece en una sonrisa tocada por lo que ella percibía como valentía romántica. Ese es, todo el gesto, Oryu, dijo, con su voz llevando una mezcla de admiración y un nuevo respeto. Levantándose de su asiento, la mirada de Oryu se encerró en la de Ino, su decisión clara. Vamos a Inoichi-san, y hablaré con él yo mismo. Había un acero en su voz, una determinación que no aborrecía ninguna discusión. Ino asintió, su curiosidad despertó, y condujo el camino a su casa familiar. A medida que se acercaban a la residencia de Yamanaka, la luz desvanecida arrojó largas sombras sobre el camino por delante, reflejando la incertidumbre y la anticipación que estaba en el corazón de su misión. La presencia de Inochi era el mando, el peso del legado de su clan evidente en su postura. Padre, Oryu tiene algo importante que discutir con nosotros, presentó Ino, con una seriedad que llamó la atención de Inoichi. Oryu, de pie respetuosamente en la puerta, esperó la invitación para entrar. Cuando llegó, su agradecimiento fue un guiño, su comportamiento compuesto mientras se instalaban en la intimidad de la sala de estar de Yamanaka. Inoichi-san, comenzó Oryu, su voz tranquila pero imbuida de la gravedad de su noticia. Durante mi última misión, me encontré con inteligencia con respecto a una técnica Yamanaka perdida desde hace mucho tiempo del período de los estados de la guerra. Se detuvo, permitiendo que el significado de sus palabras se hundiera antes de continuar. Creo que recuperar este pergamino podría beneficiar enormemente al clan de Yamanaka y, por extensión, a Konoha. La reacción de Inoichi fue medida, su experiencia como shinobi impidiendo cualquier muestra inmediata de emoción o escepticismo. ¿Y cómo viniste por esta información? Él sondeó, su mirada afilada. Oryu conoció la mirada de Inoichi directamente, un testimonio de su respeto por la cabeza del clan. Los detalles de la misión están clasificados, pero les aseguro que la fuente es confiable, afirmó, sin ofrecer más explicaciones para preservar la confidencialidad de la misión. La sala estaba cargada de una tensión silenciosa, Inoichi sopesando las palabras de Oryu con el telón de fondo de la inminente unión de sus familias. Después de un momento de contemplación, asintió lentamente. Si lo que dices es verdad, esto podría ser un descubrimiento significativo para nuestro clan. Hablaré con Okage-sama. Oryu dijo. Hablé con Okage-sama y ya recibí una misión para recuperarla. Como dije anteriormente, los detalles del contacto están clasificados, así que estaré dirigiendo esta misión, y quiero llevar a Ino conmigo. Inoichi, sin dudarlo, dijo. Imposible. Oryu suspiró, una calculada expresión de frustración, prometo que no le pasará nada, Inoichi-san. La ubicación está cerca, y yo garantizaré su seguridad. Su seguridad era firme, hablada con la confianza de alguien que había pesado todos los riesgos. Inoichi seguía siendo inflexible, sus instintos protectores como padre anulando su confianza en las capacidades de Oryu. Estaba a punto de negarse una vez más cuando una hermosa mujer rubia entró por detrás. Ima, la madre de Ino, con una suave aura que parecía suavizar la tensión de la habitación, preguntó, ¿qué está pasando? Inoichi miró a Ima, luego de vuelta a Oryu, su postura suavizando ligeramente bajo el peso de la mirada de su esposa. Oryu quiere llevar a Ino en una misión para recuperar una técnica perdida de Yamanaka. Lo he considerado demasiado arriesgado. Ima se acercó, su presencia calmándose. Miró a Oryu, luego a su hija, sintiendo las corrientes subyacentes de algo más que una propuesta de misión. Eno, ¿confías en Oryu con esto? Ella preguntó, su voz llevando la sabiduría de alguien que entendía las apuestas más allá de la superficie. Ino asintió, su determinación clara en sus ojos. Lo hago, mamá. Creo en él, declaró, su voz más fuerte de lo que había escuchado antes Oryu. Ima volvió la mirada a Inoichi, su expresión suave pero firme. Entonces deberíamos considerarlo. Confiar en su juicio también es parte de apoyarlos. Inoichi miró entre Oryu e Ino, la decisión que pesaba mucho sobre él. Después de un largo momento de silencio, finalmente cedió. Bien. Pero, mocoso, su seguridad es tu responsabilidad. Cualquier cosa le pasa, y tú responderás ante mí. Oryu se inclinó ligeramente, el gesto uno de respeto más que de sumisión.
Entendido, Inoichi-san. Tienes mi palabra. Añadió entonces. Me gustaría hablar con el clan en la reunión de hoy y explicarles esta noticia. La ceja de Inoichi se levantó en cuestión. ¿Y por qué quieres hacer eso? La confianza de Oryu no vaciló al responder. Quiero que el clan de Yamanaka tenga una buena relación con el clan Uchiha. Aunque sus palabras sugerían un simple deseo de unidad de clanes, su verdadero motivo era ganarse la confianza del clan, un paso crucial en la consolidación de su posición estratégica dentro de Konoha. Inoichi reflexionó sobre la petición, mirando a su esposa, que asintió de acuerdo. Con un suspiro, admitió. Bien. Pero no te lleves mucho tiempo. Explíquese, luego vete. Oryu asintió en la comprensión, siguiendo al trío mientras se dirigían a la reunión del clan. La sala de reuniones del clan de Yamanaka era un espacio modesto, adornado con símbolos del patrimonio y logros del clan. Cuando Oryu entró, sintió el cambio de atmósfera de la habitación, la curiosidad de los miembros del clan despertada por su presencia. Inoichi lo presentó con un breve guiño, señalando que le tocaba hablar. Oryu estaba de pie, su postura relajada pero cautivando la atención. Gracias por darme esta oportunidad, comenzó, su mirada barriendo a través de la sala, encontrando los ojos de los congregados. Hoy me presento ante ustedes para discutir un asunto de gran importancia tanto para nuestros clanes como para Konoha. Se detuvo, asegurándose de que tenía toda su atención antes de continuar. Durante una misión reciente, me encontré con inteligencia sobre una técnica perdida de Yamanaka del período de los estados árabes. Esta técnica, si se recupera, podría mejorar significativamente las capacidades de nuestro pueblo y fortalecer la posición del clan de Yamanaka dentro de Konoha. Murmuros de intriga y escepticismo llenaron la sala, los miembros del clan intercambiando miradas. Oryu se mantuvo impasible, entendiendo su cautela. Los detalles de cómo llegué por esta información están clasificados. Sin embargo, les aseguro, la fuente es confiable, y los beneficios potenciales para nuestros clanes y Konoha son sustanciales. Inoichi, de pie a un lado, observó de cerca la interacción, sus reservas anteriores dando paso al optimismo cauteloso. La conducta de Oryu y la seriedad con la que presentó su caso comenzaron a influir en la habitación. El comportamiento de Oryu y la seriedad con la que presentó su caso comenzaron a influir en la habitación, ya que presentó su idea al clan de Yamanaka. Propongo una misión para recuperar este pergamino. Creo que no es solo una oportunidad para recuperar un pedazo de nuestra historia, sino una oportunidad para demostrar la fuerza de nuestra alianza. El clan Uchiha está listo para apoyar a los Yamanaka en este esfuerzo. Una anciana sazonada del clan, con el pelo plateado con la edad, levantó la mano, su voz clara y autorizada. ¿Y qué buscas a cambio, Uchiha Oryu? Oryu se encontró con su pregunta con una respuesta directa. Nada más que respeto mutuo y cooperación entre nuestros clanes. La seguridad y la prosperidad de Konoha es nuestro objetivo compartido. El fortalecimiento de los Yamanaka nos realza a todos. Un pequeño miembro más joven del clan, a quien identificó como Yamanaka Zu, planteó una objeción, su tono plagado de escepticismo. ¿Y por qué deberíamos confiarte esta misión cuando se trata de nuestra técnica de clan? Su pregunta, de la que se hicieron eco de unos cuantos murmullos de acuerdo desde la sala, cortó el breve silencio que había seguido a la propuesta de Oryu. Sonriendo, Oryu mantuvo su compostura, abordando las preocupaciones de Fu directamente. Porque si quisiera guardarlo para mí, nunca habrías oído hablar de su existencia, y mucho menos habrías tenido la oportunidad de verlo. Su respuesta, aunque directa, llevaba una corriente subyacente de confianza y honestidad que parecía resonar con algunos de los miembros del clan. Fu, sin embargo, parecía no estar apaciguado, su cara joven endurecida con la ira. ¿Nos estás amenazando? Desafió, su voz llevando una mezcla de desafío y sospecha. La mirada de Oryu no vaciló, su expresión serena pero firme. No, simplemente estoy declarando las condiciones. Okage-sama me ha dado pleno control sobre esta misión de recuperación, y llevaré a una persona conmigo. Mis intenciones son crear armonía entre nuestros clanes para que podamos tener un entendimiento mutuo. Les ruego a los estimados ancianos que me den su bendición. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, tenían como objetivo cerrar la brecha entre una petición y una declaración, con la esperanza de influir en la opinión del clan a su favor. La sala cayó en un silencio contemplativo, los miembros del clan sopesando las palabras de Oryu contra sus dudas y los posibles beneficios de su propuesta. Fue Inoichi quien rompió el silencio, su voz cargando con el peso de su posición como cabeza del clan. Tu propuesta es audaz, Uchiha Oryu, y no sin sus riesgos.
Sin embargo, los beneficios potenciales para nuestro clan, y de hecho para Konoha, no pueden ser ignorados. Se detuvo, mirando alrededor de la habitación a los miembros de su clan, muchos de los cuales había visto crecer de los niños en formidables shinobi por derecho propio. Nosotros Yamanaka siempre hemos valorado la fuerza de nuestras técnicas y el papel que desempeñamos dentro del pueblo. Si esta técnica puede mejorar ese rol, entonces es nuestro deber explorar esta oportunidad. Volviendo a Oryu, Inoichi asintió lentamente. Tienes nuestra bendición, Oryu. Pero sepa esto. La seguridad de mi hija es primordial. En caso de que le cause algún daño, las consecuencias serán severas. Oryu se inclinó, un gesto de gratitud y respeto. Gracias, Inoichi-san. Entiendo la gravedad de la confianza que estás depositando en mí, y no la tomo a la ligera. Dejando la reunión del clan de Yamanaka, Oryu caminó por las calles tenuemente iluminadas de Konoha, sus pensamientos una mezcla arremolinada de satisfacción y anticipación para la misión que se avecinaba. El aire fresco de la noche fue un alivio bienvenido después de las acaloradas discusiones, y el tranquilo zumbido del pueblo al atardecer proporcionó un telón de fondo relajante para su estado de ánimo reflexivo. Mientras se dirigía hacia su casa, un parpadeo familiar llamó su atención. Mirando al texto flotante solo él podía ver, los labios de Oryu se curvaban en una sonrisa. System Quest. Influencia de artesanía, completado. Convence Ino. Completado. Recompensa. Favor personal de Ino, Insightful Partner Perk. Convince Inoichi. Completado. Recompensa. El endolamiento de Inoichi, Strategically Perk. Clan Convince Yamanaka. Completado. Recompensa. El reconocimiento del clan de Yamanaka, Clan Coworking Gator Perk. Convence Shisui. Completado. Reward. Aprobación de Okage, Visionary Strategist Perk. Silbando suavemente para sí mismo, Oryu no pudo evitar sentir una sensación de orgullo por la ejecución sin fisuras de su plan. Cada paso había sido cuidadosamente calculado, y las recompensas ahora confirmaron el éxito de sus esfuerzos. No está mal para un día de trabajo, reflexionó, la satisfacción evidente en la primavera a su paso. Su paseo a casa estaba sin prisas, las sombras de la noche jugando a través de su camino, reflejando el intrincado baile de estrategia y diplomacia que acababa de navegar. Las ventajas que había ganado no eran solo insignias de logro. Eran herramientas, cada una con su potencial para dar forma al futuro que él imaginaba para sí mismo y Konoha. La ventaja de compañero Insightful prometió una mayor cooperación con Ino, una relación que estaba dispuesto a desarrollar, tanto por razones personales como estratégicas. La inteligencia y las conexiones de Ino dentro de la aldea podrían resultar invaluables, y Oryu ya estaba considerando maneras de integrar sus habilidades en sus planes más amplios. Inoichi Sendosement y el colaborador del clan consolidaron su posición con el clan Yamanaka, una alianza crucial que sin duda abriría nuevas vías de influencia y apoyo. La experiencia de los Yamanaka en inteligencia e interrogatorio podría ser un cambio de juego para muchos de sus esfuerzos futuros. Pero fue la ventaja Visionary y Strategist, premiada por convencer a Shisui, la que Oryu valoró más. Tener la aprobación del Okage era tener un escudo y una espada en la arena política de Konoha. Fue un reconocimiento de sus capacidades y una señal de confianza del líder del pueblo, algo que Oryu sabía que le serviría bien en los días venideros. Fue unos días más tarde cuando Oryu entró en la tienda de flores de Yamanaka para recoger a Ino para la misión que había elaborado cuidadosamente. La tienda era tan vibrante como siempre, llena de olor de flores frescas y el sutil zumbido de los negocios diarios. Ino, viendo a Oryu entrar, le dio una pequeña y nerviosa sonrisa, una clara indicación de las emociones mixtas que se arremolinan dentro de ella sobre la tarea que tenía por delante. Mientras se preparaban para irse, Inoichi e Ima dieron a conocer su presencia, dando un paso adelante con el aire de los padres a punto de enviar a su hijo a una incertidumbre. El comportamiento de Inoichi era severo, su naturaleza protectora como padre evidente en el conjunto de su mandíbula y la mirada seria en sus ojos. Ima, por otro lado, exudaba una calidez más suave, aunque su preocupación por Ino era igual de palpable. Ino, comenzó Inoichi, su voz firme, sabes la importancia de esta misión, no solo para nuestro clan sino para Konoha. Estén atentos y recuerda tu entrenamiento. Volver su mirada a Oryu, la expresión de Inoichi se endureció ligeramente. Oryu, confío en que la mantengas a salvo. Recuerde, no solo es responsable del éxito de la misión, sino del bienestar de mi hija. La advertencia estaba clara en su tono, la demanda de un padre de la seguridad de su hijo. Ima se adelantó, poniendo una mano suave en el hombro de Ino. Cuida el uno del otro, dijo en voz baja, con los ojos conociendo a Oryu.
Te confiamos nuestro tesoro más preciado. Tráela de vuelta a nosotros sana y sana. Oryu asintió. Te doy mi palabra, Inoichi-san, Ima-san. La seguridad de Ino es mi máxima prioridad, les aseguró, con el tono transmitiendo la seriedad con la que tomó sus inquietudes. Ino, reforzada por las palabras de sus padres, cuadró sus hombros, una luz decidida que brillaba en sus ojos. Tendré cuidado, mamá, papá. No te preocupes, dijo, tratando de inyectar una nota de tranquilidad en su voz. Al salir del pueblo, Oryu activó sutilmente su habilidad recién adquirida, Igeleye, escaneando su entorno en busca de señales de seguidores. La habilidad le permitió detectar incluso las firmas de chakra más débiles desde la distancia, asegurando que su camino estaba libre de cualquier amenaza potencial. Al no ver a nadie, suspiró en relieve y dirigió a Ino hacia la dirección que había planeado meticulosamente de antemano. No había información real o pergamino enterrado. Todo era una fabricación, una obra de teatro de sombra orquestada por Oryu para servir múltiples fines. Silenciosamente, creó un clon de sombra, enviándolo por delante, mientras caminaba junto a Ino, involucrándola en conversación. Ino, ligeramente tímido pero cargando un aire de confianza recién descubierta, miró a Oryu mientras caminaban. Entonces, esta técnica que buscamos, suena como si pudiera ser muy importante para mi clan, aventuró, su curiosidad evidente en su voz. Oryu asintió, manteniendo su tono casual pero atractivo. Podría serlo. Los Yamanaka siempre han tenido un conjunto único de habilidades. Mejorarlas solo podría hacer a Konoha más fuerte, dijo, reforzando sutilmente la importancia de la misión, y por extensión, su papel en ella. Estaba interesado en asegurar que Ino lo viera no solo como un socio en la misión, sino como alguien que realmente cuidaba el bienestar de su clan y Konoha. Ino entonces dijo, ¿crees que nuestros clanes pueden coexistir? Su voz llevaba una mezcla de esperanza e incertidumbre, reflejando las complejidades de las historias de sus clanes y el potencial para su futuro juntos. Oryu sonrió, su expresión genuina pero llevando una corriente subyacente de su propia agenda. Ino, no haré esto por el clan. Estoy obligado por las reglas del clan, pero como dije antes, si tú y yo no estamos de acuerdo con la idea, cancelaría este compromiso sin dudarlo. Estoy haciendo esto por ti. Sus palabras fueron calculadas, diseñadas no solo para tranquilizar a Ino, sino para empujarla sutilmente hacia ver más allá de las lealtades del clan, hacia un futuro moldeado por sus elecciones, no dictado por la tradición o el deber. Nuestros clanes tienen sus fortalezas, sus tradiciones. Pero tú y yo, podemos construir algo diferente, algo nuevo. Se trata de nosotros, no solo de la Uchiha o de los Yamanaka. Ino inclinó su cabeza, la luz del sol proyectando sombras que tocaban a través de su reflexiva expresión. ¿Pero no estamos trabajando por la prosperidad del clan y la aldea? ¿Para las generaciones futuras? Ella cuestionó, su voz atada con una mezcla de curiosidad y un toque de desafío. Oryu agitó la cabeza, un gesto sutil que llevaba un mundo de significado. El futuro no puede existir sin el pasado. Cuanto más fuerte sea el pasado, más estable será el futuro. No se puede crear una generación fuerte sin tener una base sólida. Eso requiere gente educada y fuerte. El clan, el pueblo y la gente son importantes, sí, pero no son tan importantes como yo, articuló, enfatizando la última palabra con un señalamiento que invitaba a seguir indagando. Ino, atrapado desprevenido por su énfasis, preguntó, ¿usted? Oryu se rió suavemente, el sonido casi perdido en medio de las hojas de oxidación a su alrededor. No, yo. Ino, para ti es Ino, para mí, es Oryu. El egoísmo, hasta cierto punto, no es algo malo. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, bailaban al borde de la controversia y la sabiduría. Fueron diseñados para plantar semillas de pensamiento en la mente de Ino, empujando suavemente hacia una perspectiva que valoraba la individualidad y el crecimiento personal junto a él y tal vez incluso por encima de las lealtades tradicionales al clan y la aldea. Ino, piénsalo. Somos más que pedazos de un todo más grande. Sí, trabajar hacia la prosperidad de nuestro clan y pueblo es noble, pero no a costa de perdernos en el proceso, continuó Oryu, su mirada fija en el camino por delante, pero muy consciente de las reacciones de Ino a su lado. Ino reflexionó sobre sus palabras, el concepto de priorizar el yo sobre la noción colectiva a menudo restó importancia en la sociedad shinobi, revolviendo algo dentro de ella. Siempre me han enseñado a poner al clan y al pueblo primero. Es, un poco un cambio para pensar en yo en ese contexto, admitió, su voz teñida de la incertidumbre de explorar territorios de pensamiento desconocidos. Oryu asintió, entendiendo la profundidad del cambio que proponía.
Es un cambio, y no. Pero considere esto. Al fortalecernos como individuos, traemos aún más a nuestro clan y aldea. No se trata de desechar nuestros deberes o lealtades. Se trata de asegurarnos de que estamos en nuestro mejor momento, así que contribuimos aún más eficazmente. Ino, después de caminar en silencio por un tiempo, se volvió hacia Oryu con una pregunta que parecía haber estado persistiendo en su mente. ¿Y cómo lograremos eso? Su curiosidad era evidente, buscando entender los pasos prácticos hacia la fuerza individual que Oryu enfatizó. Oryu, aprovechando la oportunidad para moldear aún más su perspectiva, respondió con una pregunta suya. Estudiamos el primer y segundo homenaje en la academia. ¿Por qué crees que eran fuertes? Su tono era conversador, sin embargo, llevaba una corriente subyacente de conducirla hacia una realización. Ino meditó un momento antes de responder, Bloodline. Era una suposición común, dado el protagonismo de los límites de la línea de sangre en la fuerza de muchos shinobi de renombre. Oryu asintió en el reconocimiento de su respuesta, pero luego añadió. Ese es solo un aspecto de ella, pero también técnicas. El segundo Hokage, creador de decenas de jutsu originales, estaba a la par con los personajes más fuertes de su época. ¿Pero por qué no compartió esos jutsu con otros? Su pregunta era retórica, dirigida a provocar un pensamiento más profundo. Ino, atrapado en el flujo de su discusión, se aventuró, ¿no todo el mundo puede usarlos? Su respuesta reflejó la típica comprensión de las técnicas shinobi y sus limitaciones. Agolviendo la cabeza, Oryu aclaró, Ino, tu clan usa Jin Release para tu mente jutsu. No es un límite de linaje, así que la gente que sobresaldrá en Jin Release puede usarlos. La expresión de Ino mostró su procesamiento de la información, una luz de entendimiento que comenzó a amanecer. Ellos pueden. Por eso mi clan los mantiene en secreto durante generaciones, dijo, con una nueva apreciación por los matices del conocimiento shinobi y su protección. Oryu sonrió, contento con su progreso. Esa es la razón. Los clanes, a mayor escala, son entidades individuales. En la era de la guerra, los grupos colectivos se unieron para tener una oportunidad contra la gente más fuerte. El segundo Hokage tampoco quería que sus técnicas cayeran en manos de los enemigos, por lo que las mantuvo en secreto. La escala de la individualidad o el egoísmo podría cambiar, pero la idea es la misma. Su explicación era clara, pintando un cuadro del mundo shinobi que era a la vez complejo y profundamente arraigado en la preservación del poder. Ino asintió lentamente, su comprensión profundizando. Entonces, lo que estás diciendo es que, al enfocarte en fortalecernos, en realidad estamos siguiendo una especie de tradición. Proteger lo que es nuestro, no solo por razones egoístas, sino para asegurarnos de que podemos proteger lo que es importante para nosotros. Exactamente, accedió Oryu, afirmando su tono. La automejora no significa que descuidamos nuestros deberes con nuestro clan o aldea. Significa que nos acercamos a ellos desde una posición de fuerza, no solo obligación. Su conversación continuó en esta línea, con Oryu dirigiendo sutilmente a Ino hacia un punto de vista que valoraba el crecimiento y la fuerza personales. Custodio de no denunciar rotundamente la lealtad al clan o la aldea, sino de enmarcar la fuerza individual como medio para contribuir más eficazmente a esas entidades. Al acercarse a la supuesta ubicación de la misión, Oryu señaló a Ino para hacer una pausa. Espera aquí. Hablaré con mi contacto, luego iremos a buscar el pergamino. Ino, aunque desconcertado, asintió. Ella miraba desde lo alto de un árbol como la forma de Oryu cambiaba sutilmente, tomando el disfraz de un hombre que no reconocía. Ahondando en el bosque, ella lo observó encontrarse con otra figura desconocida, que de hecho era el clon de Oryu, también disfrazado. Después de un breve intercambio, el clon partió, y Oryu volvió a su apariencia original, volviendo a donde Ino estaba encaramado. ¿Lo tienes? Eno preguntó a medida que se acercaba. Oryu asintió, vamos. No está lejos de aquí. Su camino los llevó a la entrada de un sistema de cuevas. Déjame, insistió Oryu, formando un clon de sombra y enviándolo por delante a Explorador. Momentos después, la aseguró. Clone no encontró peligro. Vamos. En el interior, el clon ya había colocado el pergamino forjado. Oryu, siempre vigilante, se posicionó protectoramente frente a Ino, provocando un rubor y una sonrisa de ella. Navegaron los pasajes tenuemente iluminados de la cueva hasta llegar a una cámara que parecía tararearse con antiguos secretos. La búsqueda del pergamino resultó desafiante, gracias al escondite efectivo del clon. 15 minutos de búsqueda diligente después, descubrieron el pergamino anidado detrás de una piedra suelta.
Ino ansiosamente desplegó el pergamino, sus ojos escaneando las intrincadas descripciones. La técnica que se detalló en el interior era una forma avanzada del Yamanaka's Mind Transfer Jutsu. La Yamanaka Mind Stream, como se le llamaba, ofrecía un método refinado para transferir la conciencia. Al ejecutar una secuencia única de signos de mano, un shinobi podría forjar un vínculo mental más estable y menos gravable, permitiendo una recuperación más rápida y la posibilidad de aplicaciones consecutivas. Esta técnica prometía un rango y duración ampliados para controlar la mente de otro, mejorando las aplicaciones estratégicas del jutsu. Sin embargo, estaba claro que el dominio dependía de la competencia y la fortaleza mental del usuario. Oryu observó de cerca la reacción de Ino, su emoción palpable. Esto podría cambiar todo para nosotros, murmuró, asombrada por el potencial que tenía el pergamino. Es un paso significativo, coincidió Oryu, medido en tono, traicionando nada de la fabricación detrás del origen del pergamino. Imagina las aplicaciones en reconocimiento, o incluso en situaciones de combate. Podría proporcionar a tu clan una ventaja considerable. Ino sostenía el pergamino cuidadosamente, asegurándolo en su abrazo. Tenemos que mostrárselo a mi padre tan pronto como volvamos. No se lo va a creer. Oryu la detuvo con un tono tranquilo y mesurado. Mira, hay algo más atrás. Ino, su interés despertó, volteó el pergigante, y sus ojos se abrieron de asombro. Esto es, comenzó, su voz se alejaba mientras leía la técnica lateral en voz alta, Mind Ripple. Cuando el usuario inicia el jutsu de transferencia mente, puede implementar un sutil efecto ondulado a través de la red chakra del objetivo. Esta onda es capaz de desorientar momentáneamente a otros individuos cercanos que están conectados al objetivo a través de hilos de chakra o contacto físico. La Mind Ripple no controla ni inflige daño significativo. En cambio, sirve para crear una breve confusión y distracción, proporcionando al usuario una ventaja en situaciones sigilosas o de combate, haciendo que el medio ambiente un poco más caótico y los enemigos menos coordinados. Su emoción era evidente, su voz teñida de la emoción del descubrimiento. Ino miró a Oryu, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y un nuevo respeto. Podríamos hacer mucho con esto. Es como tener una capa extra de estrategia a nuestro alcance, comentó, una nota de asombro en su voz. Oryu, manteniendo su comportamiento estoico, asintió de acuerdo. Añade una dimensión a las habilidades de Yamanaka que podría ser bastante disruptiva en el campo. No solo por ofender, sino que es una maniobra defensiva que podría salvar vidas. Ambos entendieron la gravedad de su hallazgo, el silencio entre ellos lleno de peso de futuros potenciales que se desarrollaba del pergamino en manos de Ino. Después de asegurar el pergamino cuidadosamente en su bolsa, se prepararon para salir de la cueva, la misión aparentemente completada. Cuando estaban a punto de irse, el pie de Oryu atrapado en una roca, intencionalmente, causando que tropezara y revelara un agujero oculto en la pared. Mirando adentro, descubrieron otro pergamino. Oryu observó de cerca la reacción de Ino mientras la extraía, sus manos temblando ligeramente con expectación. Este fue el momento en que había planeado meticulosamente, la verdadera prueba de la determinación y lealtad de Ino. Ino desplegó el pergamino, sus ojos escaneando el antiguo guión. Mientras leía, su aliento se enganchó, una señal visible de su shock. Yamanaka Min, de hecho, susurró, las palabras dejándole los labios como un mantra sagrado. La técnica descrita estaba más allá de cualquier cosa que ella había imaginado, un testimonio de la profundidad del legado de su clan y su potencial sin explotar. Ella, tartamudeando, esta técnica permite al usuario no solo transferir su conciencia al cuerpo de otro, sino también fragmentar su mente, creando ecos de su conciencia dentro de múltiples objetivos simultáneamente. Mientras el usuario mantiene el control sobre su cuerpo principal de huésped, estos ecos pueden recopilar información, influir sutilmente en los pensamientos y acciones de otros, o incluso interrumpir los procesos mentales de sus objetivos, llevando a confusión, incapacidad o en casos severos, haciendo que la víctima no esté inconsciente. Oryu la observó en silencio, su expresión ilegible. La descripción de la técnica esbozó un nivel de habilidad y riesgo que tentaría a cualquier shinobi, especialmente uno tan dedicado al avance de su clan como Ino. Era un juego peligroso, revelando algo tan poderoso, pero era esencial calibrar su reacción, para entender sus verdaderas motivaciones. Esto es increíble, resistió Ino, su voz una mezcla de asombro e incertidumbre. Pero los riesgos, ella miró hacia arriba a Oryu, buscando guía, tranquilidad de cualquier cosa para anclarla en el torbellino de emociones que este descubrimiento había desatado. Oryu conoció su mirada. Lo es.
Y los riesgos son significativos. Pero piensa en lo que significa, Ino. El poder de influir, de reunir inteligencia sin detección, de dar forma a los resultados de las sombras. Es una herramienta que podría cambiar el tejido mismo de la guerra shinobi, dijo, su tono incluso, pero atado a una corriente subyacente de persuasión. Los ojos de Ino se lanzaron de vuelta al pergamino, luego a Oryu. Pero para fragmentar la conciencia de uno, el daño que podría causar, el peso de la decisión presionando sobre ella. Oryu me propuso. Recuerda lo que dije, Ino. A veces, debes ser egoísta. Este es uno de esos tiempos. Si le das este pergamino a tu clan, elevará su fuerza, pero creará un desequilibrio dentro de la aldea, arriesgándose a represalias. Pero si lo mantienes oculto y te haces más fuerte a través de él, todavía puedes apoyar a tu clan y pueblo. Solo 2 de nosotros conocemos su existencia. Si confías en mí, yo también confío en ti. Esta era la verdadera prueba que Oryu elaboró. Para ver si Ino sería leal a sí misma y a él, o a su clan y aldea. Este fue el punto de inflexión en el que Oryu decidiría si tendría un lugar de su lado para Ino o no. Ino vaciló, sus dedos trazando el antiguo guión del pergamino. El peso de las palabras de Oryu se asentó sobre ella, una capa pesada de responsabilidad y una posible traición. Ella lo miró, buscándole ojos en busca de cualquier signo de duplicidad, pero no encontró ninguno. Solo una creencia cruda e inquebrantable en su lógica, en el camino que propuso. Esto, va en contra de todo lo que me han enseñado, admitió Ino, su voz apenas por encima de un susurro. La agitación dentro de ella era evidente, una tormenta de lealtad y el atractivo tirón del poder. Oryu se acercó, su presencia una fuerza sólida y tranquilizadora. Lo que se te ha enseñado fue por un mundo que no perdona debilidad, Ino. No somos solo shinobi. Somos herramientas para nuestro pueblo, se espera que lo sacrifiquemos todo. Pero ¿quién nos protege de volvernos desechables? ¿Quién asegura que nuestro valor sea reconocido? Sus palabras eran como una espada, cortando sus dudas, apuntando directamente al núcleo de sus creencias. La mirada de Ino cayó al pergamino en sus manos, el potencial de cambio monumental a su alcance. Pero alejándome esto de mi clan, se apagó, el conflicto evidente en su voz. Oryu se inclinó, su tono insistente pero gentil. Es protegerte a ti mismo y por extensión, a los que te importan. Esta técnica, si dominas por ti, podría convertirte en uno de los más fuertes del pueblo. No para el dominio, sino para la disuasión. Con esto, puedes asegurarte de que tu voz sea escuchada, de que el bienestar de tu clan sea priorizado. El silencio que se extendía entre ellos era tenso, lleno de palabras no divisas y decisiones sin tomar. La mente de Ino corrió, sopesando los argumentos de Oryu en su arraigado sentido del deber a su clan. Era una batalla de ideología, las viejas costumbres contra un nuevo camino no probado que prometía fuerza y autonomía individual. Finalmente, exhaló, un largo aliento que parecía llevar el peso de su decisión. Confío en ti, Oryu. Si crees que este es el mejor curso, entonces lo mantendré oculto. Por ahora. Sus palabras eran firmes, un testimonio de la confianza que ella depositó en él, un fideicomiso que había crecido a partir de sus experiencias compartidas y la comprensión que habían fomentado. Oryu la abrazó, sorprendiendo a Ino. Mientras le presionaba la cabeza hacia el pecho, una sonrisa le partió la cara. Te lo prometo, Ino. Juntos, haremos que valga la pena. Ino, su rostro se enrojeció, asintió en su abrazo, tomó su decisión, echando su suerte con sus esquemas y su visión para el futuro. En ese momento, 2 notificaciones parpadeaban en existencia frente a Oryu, visible solo para él, un testimonio silencioso de los caminos que acababan de elegir para caminar juntos. Notificación del sistema. Camino de Shisui, Kestuno. Charms diplomáticos, completado. 200 XP, 20 SP, Yamanaka Clans favor ganó. Notificación del sistema. Camino de la Independencia, Kestuno. Semillas de Alianza, completado. 200 XP, 20 SP, Insight Sigil adquirido. Oryu liberó a Ino del abrazo, dando un paso atrás para calibrar su reacción, su expresión ilegible pero llena de una sensación de logro. Este fue un momento crucial, no solo en su misión sino en el gran esquema de sus planes dentro de Konoha. Los reconocimientos del sistema eran una mera formalidad. La verdadera victoria fue asegurar la lealtad de Ino y su disposición a caminar por un camino que se desvió bruscamente de la tradición. Ino, comenzó Oryu, su tono serio, sin embargo, había una suavidad allí que rara vez mostraba. A partir de este momento, seremos desafiados, pero mientras estemos juntos, no hay nada que no podamos superar. Ino encontró su mirada, su propia determinación brillando. Lo sé.
Y yo, confío en ti, Oryu. Creo en lo que podemos lograr juntos. Su voz era constante, traicionando a ninguno de los disturbios que acababa de experimentar. Era una declaración de confianza, de asociación y de un futuro compartido. Al salir de la cueva, el peso de los pergaminos en la bolsa de Ino parecía simbolizar el peso de las decisiones que habían tomado. Pero junto a ella, había una sensación de anticipación, de los caminos desconocidos que se unirían. El viaje de regreso a Konoha pasó sin incidentes, con Oryu e Ino perdidos en sus propios pensamientos, el silencio entre ellos cómodo. Oryu no pudo evitar ponderar la importancia de su misión reciente. No se trataba solo de él e Ino. Tenía el potencial de forjar una alianza entre sus clanes, dando forma a una nueva facción dentro de Konoha. Al acercarse a la aldea, la mente de Oryu cambió a los resultados prácticos de su misión. Los pergaminos recuperados sin duda mejorarían las habilidades del clan Yamanaka, y la decisión de retener las técnicas más peligrosas fue un riesgo calculado. También era una prueba para Ino. Si seguía sus instrucciones o no podía determinar su lealtad. La apuesta era necesaria, la recompensa potencial que superaba el riesgo. De vuelta en el pueblo, la emoción de Ino por presentar el pergamino a su padre era contagiosa. La reacción de Inoichi fue una mezcla de sorpresa, escepticismo y eventual orgullo, como se esperaba. Tras ellos a la oficina de Shisui, Oryu notó la expectación y la tensión entre los ancianos de Yamanaka y Sarutobi Hiruzen, la gravedad de la situación que pesa sobre todos. Ino, agarrando el pergamino con fuerza, exudaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Oryu, externamente compuesto, observó de cerca las reacciones a su alrededor. Inoichi, al lado de su hija, llevaba una expresión orgullosa pero seria, entendiendo el significado de su descubrimiento. Entrando en la oficina de Shisui, fueron recibidos por la mirada medida del Hokage, reconociendo brevemente a Oryu antes de centrarse en Ino y el pergamino. Sarutobi Hiruzen, sentado cerca, mostró curiosidad en sus sabios ojos. Ino se adelantó con confianza, presentando el pergamino a Shisui. Hokage-sama, durante nuestra misión, encontramos esto, dijo, su voz firme. Contiene una técnica perdida de Yamanaka que podría mejorar enormemente las habilidades de nuestro clan. Shisui desenrolló el pergamino, examinando cuidadosamente su contenido. Hiruzen se inclinó, su experiencia como ex Hokage lo convirtió en un juez invaluable de su autenticidad y potencial. La habitación se quedó en silencio mientras Shisui e Hiruzen estudiaban la técnica. Después de un momento, Shisui levantó la vista pensativamente. Esto es realmente significativo. La Yamanaka Mind Stream, si se domina, podría proporcionar nuevas ventajas estratégicas para Konoha. Ino visiblemente relajada, su mirada cambiando entre Shisui e Hiruzen. La tensión se alivió, pero el peso del momento se mantuvo, insinuando los posibles cambios dentro de Konoha. Sus dedos se movían nerviosamente, traicionándola hacia afuera calmada. Hiruzen, después de un examen exhaustivo, finalmente asintió. Es una adición significativa al arsenal de Yamanaka, de hecho. Sin embargo, debemos asegurarnos de que sus enseñanzas se abordan con cautela. El potencial de la técnica es vasto, pero también lo es el riesgo de mal uso. Shisui estuvo de acuerdo, rodando el pergamino cerrado con una expresión reflexiva. Esta técnica será un activo valioso para Konoha. Sin embargo, su conocimiento debe ser salvaguardado, y su entrenamiento estrechamente supervisado por los ancianos del clan Yamanaka. Los ojos de Ino se iluminaron, una mezcla de orgullo y gratitud evidente mientras miraba a Oryu. La decisión de no compartir la técnica más peligrosa parecía más sabia por el momento. La confianza que ella había depositado en él, el salto de la fe en lo desconocido, estaba demostrando ser justificada. La constatación de que si hubiera revelado el segundo pergamino más potente, las consecuencias podrían haber sido nefastas no solo para ella sino para todo el clan de Yamanaka, solidificó su lealtad a Oryu. La sabiduría en su cautela, al elegir qué revelar y qué mantener oculto, subrayó la profundidad de su comprensión de los intrincados equilibrios de poder de Konoha. Oryu, de pie ligeramente a un lado, observó el proceso con una fachada impasible. En el interior, sin embargo, estaba evaluando cada reacción, cada palabra. La forma en que Shisui e Hiruzen habían manejado la situación confirmaron sus sospechas de que si hubieran conocido de la técnica Mind, de hecho, el clan de Yamanaka habría sido sometido a un intenso escrutinio, cada uno de los movimientos observados. Esto habría tensado sus relaciones dentro de Konoha, tal vez incluso aislándolas debido al temor a su recién descubierto poder. Al concluir la reunión, Inoichi expresó su gratitud a Shisui e Hiruzen, orgullo de su hija y clan evidente en su voz. Gracias, Hokage-sama, señor tercero.
Procederemos con la máxima discreción y responsabilidad. Shizuya sintió una final en su gesto. Confiamos en que lo harás, Inoichi. Esta técnica podría muy bien cambiar la marea en futuros conflictos. Konoha cuenta con la continua lealtad y excelencia del clan de Yamanaka. Al salir de la oficina del Hokage, Ino se inclinó cerca de Oryu, su voz baja. Yo, ahora lo entiendo. Lo que mantuvimos escondidos, fue la elección correcta. Gracias, Oryu. La respuesta de Oryu fue un guiño, su estoicismo habitual perforado brevemente por una mirada que transmitía comprensión y tranquilidad. Fue una decisión tomada por el bien mayor, Ino. El poder requiere sabiduría, no solo en su uso sino en su revelación.